Hola, bienvenidos a una nueva videoclase. Es un placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre la entrega de los elementos de protección personal EPP y capacitación en uso adecuado frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, para iniciar esta videoclase iniciaremos revisando cuáles son los 5 aspectos claves para la entrega de los EPPs en la empresa. Empezamos entonces con este conteo de 5 aspectos claves que debes tener en este tema de elementos de protección personal. El primero, la matriz de elementos personales de protección EPP. No tiene presentación que ninguna empresa que se compren cualquier tipo de elementos que no corresponden a un previo diagnóstico de si realmente se requieren y cuáles son los EPPs que se requieren. Hace unos días me enteré del caso donde una persona que maneja las compras estaba muy enojada porque el encargado de la seguridad y salud en el trabajo de dicha empresa le había solicitado que comprara unos guantes, pero la persona encargada de las compras se pregunta guantes de qué tipo, cuáles son las condiciones técnicas de esos guantes. Pues eso justamente pasa en empresas que no tienen una matriz de identificación de elementos de protección personal. Se sugiere entonces que se incluya en esa matriz los siguientes elementos. Una casilla donde se determine cuál es el riesgo al cual vamos a proteger al trabajador con ese EPP. Casilla número 2, ¿cuál es el EPP que vamos a entregar a ese trabajador que vamos a proteger? Como tercero, ¿a qué trabajadores les aplica ese EPP? Como cuarto, ¿cada cuánto se debe entregar este elemento? Como quinto, ¿cuál es la ficha de seguridad de ese elemento? Y última casilla, un seguimiento de observaciones o información que desees incluir adicional a los que ya mencionamos. Como segundo paso, cuando ya se tiene esa matriz de EPPs y sabes cuáles son los EPPs que se necesitan en la empresa para cada cargo, identifica cuáles son los trabajadores que lo requieren. Y en ese grupo de trabajadores, de pronto hay algún trabajador que tiene una condición física que impida que ejecute la labor con el uso de ese elemento personal. Te voy a contar una historia que le pasó a un colega que parece chistosa, pero que realmente tiene su sentido. Una vez mi colega estaba haciendo una auditoría en una constructora. Llega el ingeniero y el ingeniero estaba muy enojado. Le dice, oiga usted, ¿qué crema fue la que me dio? Se estaba refiriendo a un antisolar que la empresa le había proporcionado para el tema de los rayos de sol, debido a que el ingeniero siempre está expuesto todo el tiempo a rayos del sol bastante fuertes. Entonces la empresa le entregó un factor de protección que era un antisolar. Pues contra este tema y justamente no habían caído en cuenta, nadie había caído en cuenta ni considerado que ese ingeniero sufría de dermatitis. Entonces la crema que le habían entregado, el antisolar que le habían entregado, pues realmente se convirtió, fue en un mayor riesgo para él. Ese tipo de situaciones las tienes que tener en cuenta. Hay que verificar si de pronto hay algún trabajador que tiene una condición médica, una condición de salud que implicaría que se tenga que reevaluar ese EPP. Entonces hay que prestarle atención a este segundo paso. Como tercero, ¿cuál es el tallaje de los trabajadores? Cuando uno va a entregar elementos de protección personal, una vez a mí me pasó que se iba a entregar unos EPPs, estaban recién comenzando en esta área y yo dije y me pregunté cómo se sabe cuáles son las tallas, cómo se organiza, cuántas tallas L, cuántas tallas M pido. Aprovecha la información que normalmente tienen las empresas en la nómina o si no se incluye esta pregunta de talla en la encuesta sociodemográfica. De esa manera, cuando tengas que hacer la entrega, pues va a ser mucho más fácil para ti. Como cuarto,
un programa de entregas grupales. ¿Para qué? Para que aproveches en ese momento y hagas educación, hagas pedagogía sobre el uso adecuado de esos elementos de protección, porque a veces creemos que como el trabajador lleva toda la vida trabajando en ese mismo cargo, entonces el trabajador es absolutamente natural aprender a ponerse el casco, utilizar unos guantes, unas botas de seguridad, pero estoy más que convencido que hay información en la ficha técnica de cada producto que ni siquiera nosotros, que somos las personas que los compramos, los elementos de protección o los gestionan, conocemos. Entonces, por eso es muy importante garantizar siempre la capacitación para el trabajador, para evitar que luego te digan no lo usaron porque no sabía cómo se usaban, que suele ocurrir bastante. Como quinto y última recomendación, realiza un seguimiento del uso. Permítete preguntar a los trabajadores, que son los que todos los días hacen esa labor, si ese elemento de protección es el adecuado para protegerlos contra ese riesgo. ¿Qué acciones de mejora podríamos tomar si ellos conocen de otras experiencias, de otras empresas que podían mejorar esa entrega de los elementos de protección al interior de la empresa? Estoy convencido que si involucras a tus trabajadores en este proceso, luego el tema del uso no va a ser un gran problema que normalmente se presenta en las empresas. Con esto damos por terminado a otra videoclase. Les agradezco por el tiempo y la atención prestada. Espero que la información que hoy pudimos entregar en esta videoclase sea de su agrado y de su utilidad. Recuerden que la educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido ha sido olvidado. Muchas gracias.